on the native set. Yeah, sure. If Hey, I Pam, could, could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas? El 1 de agosto de 2025, un anuncio desde Washington provocó un temblor que recorrió toda la cadena de suministro del café. La administración estadounidense, bajo el mandato del presidente Donald Trump, imponía un arancel del 50% a todas las importaciones procedentes de Brasil, incluido su café. Una medida que a simple vista parecía un gesto proteccionista hacia los productores nacionales, pero que en la práctica golpeaba de lleno a un sector donde depende casi por completo de proveedores externos. El café cultivado dentro del país, limitado a zonas como Hawái y el sur de California, no alcanza ni de lejos a cubrir la demanda interna. Son producciones pequeñas con costes altos y dirigidas a un segmento gourmet. Mientras tanto, el consumidor estadounidense promedio consume alrededor de 24 millones de sacos al año, equivalentes a 3.100 millones de libras de café, y Brasil cubre por sí solo cerca del 30% de esas importaciones. En las mezclas comerciales más populares, las que se encuentran en las estanterías de supermercados y en cadenas como Dunkin' Tim Hortons o Starbucks, el grano arábica brasileño es un ingrediente esencial. Su consistencia, facilidad de tueste y precio competitivo lo han convertido en la columna vertebral del café para millones de personas, especialmente entre consumidores de mediana y avanzada edad. Pero con el nuevo arancel, el escenario cambió abruptamente. El coste de importar café brasileño aumentó entre un 25% y un 35% según contratos y fechas de firma, elevando el precio medio de una libra de café molido en supermercados de 6, 90, 7, 10 dólares a más de 8, 13 dólares, superando incluso los 9 dólares en estados como California o Nueva York. Para una familia que consume 3 o 4 libras al mes, esto supone entre 36 y 60 dólares adicionales al año. El golpe no es solo económico. Muchos exportadores brasileños, al perder su ventaja de precio, comenzaron a reducir envíos a no por falta de producto, sino porque vender allí dejó de ser rentable. Este retiro paulatino amenaza con romper un eslabón vital de la cadena global de suministro donde Brasil ha sido históricamente un proveedor confiable y masivo. Las consecuencias se sienten en todos los niveles. Las grandes cadenas pueden amortiguar el golpe gracias a redes de suministro alternativas y poder de negociación. Las cafeterías independientes, en cambio, carecen de plan B. Más del 50% usan mezclas con base brasileña y el cambio a granos más baratos como robustas asiáticos altera el sabor alejando a clientes fieles. En ciudades pequeñas y barrios donde estos locales son parte del tejido social, el impacto es doble económico y cultural. Cada taza encarecida no solo es una cifra en un balance, sino una rutina rota a un momento de calma que desaparece. Mientras los precios del café en suben más rápido que los de otros alimentos básicos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Aceptarán los consumidores pagar más por mantener el sabor de siempre, o cederán ante alternativas más baratas pero menos queridas? Y lo más inquietante, este podría ser solo el comienzo. La decisión de Washington ha dejado un precedente que, como veremos en la siguiente parte, empieza a redibujar el mapa mundial del comercio del café y empuja a Brasil a buscar nuevos socios estratégicos, incluso a costa de romper décadas de lazos con su mayor comprador. Ante el nuevo panorama impuesto por Washington, los exportadores brasileños reaccionaron con rapidez. La pérdida de competitividad en el mercado estadounidense, donde el precio ha sido históricamente el factor decisivo, los obligó a replantear su estrategia. Desde el 6 de agosto de 2025, fecha en que el arancel del 50% entró en vigor, comenzaron a desviarse millones de sacos, originalmente destinados a hacia otros destinos dispuestos a recibirlos sin penalizaciones fiscales.
Asia se convirtió en el primer gran objetivo. En cuestión de días, Pekín autorizó a cientos de nuevas empresas brasileñas para exportar café directamente a China, abriendo de golpe una puerta hacia un mercado de más de 1.000 millones de consumidores. El gigante asiático, cuyo consumo per cápita aún está lejos del promedio occidental, representa un potencial de crecimiento explosivo, y Brasil busca posicionarse como el proveedor principal antes de que lo hagan otros competidores. Europa, por su parte, tampoco tardó en mover ficha. Alemania, uno de los mayores importadores de café del continente, firmó un memorando de entendimiento con una cooperativa de Minas Gerais región, que durante décadas surtió a torrefactoras estadounidenses para asegurar el suministro a largo plazo. Otros países como Francia, Italia y España comenzaron a cerrar acuerdos similares, aprovechando la coyuntura para asegurar precios y volúmenes en un momento de gran volatilidad en el mercado. Sin embargo, absorber el volumen que antes fluía a EE-UU no es tarea sencilla. Brasil produce más de un tercio del café mundial, y aunque Asia y Europa ofrezcan salidas, la velocidad de adaptación es limitada. Cambiar rutas logísticas, renegociar contratos y adaptar estrategias de marketing requiere tiempo y recursos. En paralelo, el mercado canadiense empezó a ganar un protagonismo inesperado, tradicionalmente receptor de solo un 4% de las exportaciones brasileñas. Canadá se ha transformado en un socio con un potencial de crecimiento notable. Su estabilidad política, ausencia de aranceles y cultura cafetera bien arraigada lo convierten en una opción segura frente a la incertidumbre de EEE-UU. Los datos de 2024 ya apuntaban en esa dirección. Canadá importó más de 100.000 toneladas de café brasileño con un crecimiento sostenido del 7% anual. Proyecciones actuales estiman que las importaciones podrían aumentar en unos 67 millones de dólares en los próximos años, lo que situaría a Canadá entre los 3 países con mayor crecimiento de compras a Brasil. Este giro geoestratégico no pasa desapercibido para los analistas. En cuestión de semanas, se ha iniciado un rediseño silencioso de la cadena global de suministro, donde la diversificación de mercados deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para los productores brasileños. Pero este reajuste no es solo comercial, también es político. La decisión de Trump ha reforzado la percepción de que el mercado estadounidense es volátil y susceptible a cambios abruptos motivados por factores no económicos. Y cuando un país proveedor depende demasiado de un solo cliente, un movimiento así puede poner en riesgo toda su estabilidad exportadora. Las repercusiones ya se sienten en las bolsas de futuros. Los precios de la arábica y el robusta se han disparado, reflejando la incertidumbre y la reorganización de la oferta global. Los traders, conscientes de que el flujo hacia EEE-UU se reducirá drásticamente, ajustan sus posiciones mientras las torrefactoras en todo el mundo buscan asegurar contratos antes de que los precios suban aún más. En este contexto, Brasil no se limita a reaccionar, intenta adelantarse. Nuevos acuerdos logísticos con puertos asiáticos, inversiones en marketing internacional y campañas para posicionar el café brasileño como sinónimo de calidad y consistencia forman parte de una estrategia más amplia para protegerse de futuras sacudidas. Sin embargo, en el horizonte se cierne una incógnita si otros grandes productores ven en EEE-UU un riesgo similar y comienzan a redirigir sus envíos. ¿Podríamos estar ante el inicio de un éxodo comercial masivo que altere el equilibrio histórico del café mundial? La respuesta a esa pregunta empieza a tomar forma en el vecino del norte, donde la estabilidad y la neutralidad han convertido a Canadá en el gran beneficiado indirecto de este pulso comercial. Y es ahí donde nos adentraremos en la próxima parte, para entender cómo un país sin protagonismo inicial está emergiendo como actor clave en el nuevo tablero del café. En el torbellino que ha sacudido el comercio mundial del café, Canadá
se ha convertido en un ganador inesperado. Mientras Estados Unidos endurecía su política comercial con Brasil, Ottawa, optaba por el silencio estratégico, ni aranceles, ni represalias, ni cambios bruscos en sus acuerdos de importación. Esta quietud, lejos de ser pasividad, ha abierto un corredor comercial que ahora Brasil observa con atención. Con un consumo interno sólido y una cultura cafetera muy arraigada, Canadá ofrece 3 ventajas clave para los productores brasileños: estabilidad política, ausencia de presiones arancelarias y un mercado consumidor de alto poder adquisitivo. El valor anual de la industria cafetera canadiense se estima en casi 8.000 millones de dólares canadienses, y el 72% de los adultos consume café a diario, situando al país entre los líderes mundiales en consumo per cápita. Antes de la crisis, el café brasileño representaba solo un pequeño porcentaje del suministro canadiense, pero eso está cambiando rápidamente. En 2024, Canadá importó más de 111.000 toneladas de café brasileño y las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido del 7% anual. Ahora, con la puerta estadounidense semicerrada, estas cifras podrían acelerarse de forma notable, generando un incremento estimado de 67 millones de dólares en los próximos años. En las calles de Toronto, Vancouver u Ottawa, el impacto ya se percibe, aunque de manera sutil. Mientras en Estados Unidos, los precios de una libra de café molido han superado los $8,13 y en algunos estados alcanzan los 9. En Canadá, las etiquetas de los supermercados permanecen prácticamente inalteradas. Un cliente habitual de una cafetería en Ontario lo resumía así: «Sigo tomando el mismo café de siempre, y el precio no ha cambiado». He oído que al otro lado de la frontera ya no es tan fácil. Esta estabilidad no solo retiene a los consumidores actuales, sino que también refuerza la lealtad hacia marcas locales, como Tim Hortons Kicking Horse Coffee o Ethical Bean, que pueden mantener precios competitivos gracias a un suministro estable desde Brasil. Incluso cadenas internacionales con presencia en Canadá han logrado mantener sus márgenes, evitando el aumento de costes que ya golpea a sus operaciones en Estados Unidos. En el plano diplomático, la relación Brasil-Canadá se fortalece discretamente. Aunque no se han anunciado públicamente contratos millonarios, analistas del sector señalan que es solo cuestión de tiempo. Para Brasil, asegurar un socio estable en Norteamérica es una jugada estratégica. No solo diversifica riesgos, sino que mantiene presencia en un mercado vecino de Estados Unidos, con el potencial de servir como plataforma logística para otros destinos. Este efecto refugio canadiense no ha pasado desapercibido para otros actores del mercado. Torrefactoras europeas y asiáticas observan cómo Canadá consolida su papel como importador fiable, y algunos temen que a largo plazo este posicionamiento pueda darle una influencia mayor en la fijación de precios regionales. Al mismo tiempo, otros países productores se plantean si replicar la estrategia brasileña de fortalecer lazos con mercados políticamente estables, anticipando que las turbulencias comerciales con Washington podrían no detenerse en el café. Y es que las señales ya están ahí. Según fuentes de comercio internacional, la administración Trump estudia medidas similares contra otros grandes productores como Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia. Estos países, junto a Brasil, representan casi el 70% del suministro global de café. Si Washington amplía su política arancelaria, el mapa comercial podría transformarse radicalmente, con Canadá y otros países desempeñando un papel cada vez más central. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto UU a llevar esta estrategia? La próxima parte abordará las posibles implicaciones de un escenario donde los aranceles se extienden más allá de Brasil, amenazando con desestabilizar un mercado que hasta ahora parecía inquebrantable. Las advertencias que circulan en los pasillos de organismos internacionales de comercio apuntan a un escenario inquietante,
La administración Trump estaría evaluando ampliar su política arancelaria a otros productores clave de café. Entre los países mencionados se encuentran Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia. Naciones que no solo exportan grandes volúmenes, sino que aportan perfiles de sabor que forman parte de la identidad cafetera de Estados Unidos. Según la Organización Internacional del Café, OIC, estos 4 países junto con Brasil representan cerca del 70% del suministro mundial. Brasil lidera con un 37% de la producción global, seguido de Vietnam con un 17%, Colombia con un 8% y Etiopía con un 6%. En conjunto son la columna vertebral de la diversidad en las tazas estadounidenses, desde el arábica suave y equilibrado colombiano, pasando por el robusta, intenso y terroso vietnamita, hasta las notas florales y herbáceas de los granos etíopes. Si Washington aplicara aranceles del 50% o más sobre estos orígenes, el golpe sería sistémico. Los precios ya muestran signos de tensión en la bolsa de Nueva York. El arábica ha subido casi un 35% desde junio de 2000, pasando de 1,75 a $2,40 por libra a principios de agosto, mientras que el robusta ha escalado un 56% de 1,25 a $95 por libra. Estos incrementos, lejos de ser anecdóticos, presionan a toda la cadena desde las negociaciones en los contratos de futuros hasta el transporte y la logística internacional. El impacto sería especialmente severo en el segmento de café comercial, el que sostiene las ventas de grandes cadenas y supermercados. Cambiar de proveedor no es tan simple como sustituir un ingrediente, implica renegociar contratos de almacenamiento, ajustar procesos de tueste, recalibrar mezclas y en muchos casos reformular productos para cumplir con las expectativas del consumidor. Cada ajuste supone más costes y más tiempo, y cada retraso significa estanterías vacías o precios aún más altos. La política comercial estadounidense, tradicionalmente vista como un motor de estabilidad en el mercado global del café, corre el riesgo de transformarse en un factor de incertidumbre. Durante décadas, Estados Unidos no solo ha sido uno de los mayores compradores del mundo, sino también un referente en estándares de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Esa reputación, sin embargo, podría erosionarse si los proveedores empiezan a percibir que la relación comercial está sujeta a decisiones unilaterales y repentinas. En este contexto, otros mercados como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y cada vez más Canadá emergen como alternativas más predecibles. Las empresas exportadoras priorizan ahora la estabilidad contractual y la ausencia de riesgos políticos sobre la magnitud del mercado, lo que supone un cambio profundo en la dinámica global. Si el patrón se repite con más países productores, podríamos estar ante una reconfiguración histórica, una red de suministro más fragmentada, con menos dependencia de un único cliente y con bloques comerciales compitiendo no solo por volumen, sino por confiabilidad. Este cambio reduciría la capacidad de Estados Unidos para influir en el rumbo del mercado y podría abrir espacio para que nuevos centros de decisión, quizá en Europa o Asia, marquen las tendencias futuras. En el plano cultural, la transformación sería igualmente profunda. Los consumidores estadounidenses podrían ver desaparecer o encarecerse drásticamente perfiles de sabor que han acompañado su rutina durante décadas. La geografía del gusto, esa conexión invisible entre el origen del grano y la experiencia diaria de beber café, se vería alterada por razones ajenas a la demanda o a la calidad y dictadas únicamente por la política comercial. La gran pregunta es si esta estrategia es sostenible o si en su afán de proteger ciertos sectores, Washington terminará debilitando su propia posición en un mercado que siempre ha dominado. La respuesta podría estar ya gestándose en los contratos que hoy se firman fuera de sus fronteras y en las relaciones que los productores están cultivando con clientes más estables. En la próxima parte, veremos cómo esta pérdida progresiva de confianza en Estados Unidos
está reconfigurando el poder en el comercio mundial del café y qué papel jugarán los consumidores en un escenario donde las decisiones políticas pueden cambiar el sabor de su taza diaria. Las advertencias que circulan en los pasillos de organismos internacionales de comercio apuntan a un escenario inquietante. La administración Trump estaría evaluando ampliar su política arancelaria a otros productores clave de café. Entre los países mencionados se encuentran Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, naciones que no solo exportan grandes volúmenes, sino que aportan perfiles de sabor que forman parte de la identidad cafetera de Estados Unidos. Según la Organización Internacional del Café, OIC, estos 4 países junto con Brasil representan cerca del 70% del suministro mundial. Brasil lidera con un 37% de la producción global, seguido de Vietnam, con un 17%, Colombia, con un 8% y Etiopía, con un 6%. En conjunto son la columna vertebral de la diversidad en las tazas estadounidenses, desde el arábica suave y equilibrado colombiano, pasando por el robusta, intenso y terroso vietnamita, hasta las notas florales y herbáceas de los granos etíopes. Si Washington aplicara aranceles del 50% o más sobre estos orígenes, el golpe sería sistémico. Los precios ya muestran signos de tensión en la bolsa de Nueva York. El arábica ha subido casi un 35% desde junio de 2025, pasando de 1,75 a $2,40 por libra a principios de agosto, mientras que el robusta ha escalado un 56% de 1,25 a un $95 por libra. Estos incrementos, lejos de ser anecdóticos, presionan a toda la cadena desde las negociaciones en los contratos de futuros hasta el transporte y la logística internacional. El impacto sería especialmente severo en el segmento de café comercial, el que sostiene las ventas de grandes cadenas y supermercados. Cambiar de proveedor no es tan simple como sustituir un ingrediente, implica renegociar contratos de almacenamiento, ajustar procesos de tueste, recalibrar mezclas y en muchos casos reformular productos para cumplir con las expectativas del consumidor. Cada ajuste supone más costes y más tiempo, y cada retraso significa estanterías vacías o precios aún más altos. La política comercial estadounidense, tradicionalmente vista como un motor de estabilidad en el mercado global del café, corre el riesgo de transformarse en un factor de incertidumbre. Durante décadas, Estados Unidos no solo ha sido uno de los mayores compradores del mundo, sino también un referente en estándares de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Esa reputación, sin embargo, podría erosionarse si los proveedores empiezan a percibir que la relación comercial está sujeta a decisiones unilaterales y repentinas. En este contexto, otros mercados como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y cada vez más Canadá emergen como alternativas más predecibles. Las empresas exportadoras priorizan ahora la estabilidad contractual y la ausencia de riesgos políticos sobre la magnitud del mercado, lo que supone un cambio profundo en la dinámica global. Si el patrón se repite con más países productores, podríamos estar ante una reconfiguración histórica, una red de suministro más fragmentada, con menos dependencia de un único cliente y con bloques comerciales compitiendo no solo por volumen, sino por confiabilidad. Este cambio reduciría la capacidad de Estados Unidos para influir en el rumbo del mercado, y podría abrir espacio para que nuevos centros de decisión, quizá en Europa o Asia, marquen las tendencias futuras. En el plano cultural, la transformación sería igualmente profunda. Los consumidores estadounidenses podrían ver desaparecer o encarecerse drásticamente perfiles de sabor que han acompañado su rutina durante décadas. La geografía del gusto, esa conexión invisible entre el origen del grano y la experiencia diaria de beber café, se vería alterada por razones ajenas a la demanda o a la calidad y dictadas únicamente por la política comercial. La gran pregunta es si esta estrategia es sostenible o si en su afán de proteger ciertos sectores, Washington terminará debilitando su propia posición
en un mercado que siempre ha dominado. La respuesta podría estar ya gestándose en los contratos que hoy se firman fuera de sus fronteras y en las relaciones que los productores están cultivando con clientes más estables. En la próxima parte veremos cómo esta pérdida progresiva de confianza en Estados Unidos está reconfigurando el poder en el comercio mundial del café y qué papel jugarán los consumidores en un escenario donde las decisiones políticas pueden cambiar el sabor de su taza diaria. Las advertencias que circulan en los pasillos de organismos internacionales de comercio apuntan a un escenario inquietante. La administración Trump estaría evaluando ampliar su política arancelaria a otros productores clave de café. Entre los países mencionados se encuentran Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, naciones que no solo exportan grandes volúmenes, sino que aportan perfiles de sabor que forman parte de la identidad cafetera de Estados Unidos. Según la Organización Internacional del Café, OIC, estos 4 países junto con Brasil representan cerca del 70% del suministro mundial. Brasil lidera con un 37% de la producción global, seguido de Vietnam, con un 17%, Colombia con un 8% y Etiopía con un 6%. En conjunto son la columna vertebral de la diversidad en las tazas estadounidenses, desde el arábica suave y equilibrado colombiano, pasando por el robusto, intenso y terroso vietnamita, hasta las notas florales y herbáceas de los granos etíopes. Si Washington aplicara aranceles del 50% o más sobre estos orígenes, el golpe sería sistémico. Los precios ya muestran signos de tensión en la bolsa de Nueva York. El arábica ha subido casi un 35% desde junio de 2025, pasando de $1,75 a $2,40 por libra a principios de agosto, mientras que el robusta ha escalado un 56% de $1,25 a $1,95 por libra. Estos incrementos, lejos de ser anecdóticos, presionan a toda la cadena, desde las negociaciones en los contratos de futuros hasta el transporte y la logística internacional. El impacto sería especialmente severo en el segmento de café comercial, el que sostiene las ventas de grandes cadenas y supermercados. Cambiar de proveedor no es tan simple como sustituir un ingrediente, implica renegociar contratos de almacenamiento, ajustar procesos de tueste, recalibrar mezclas y, en muchos casos, reformular productos para cumplir con las expectativas del consumidor. Cada ajuste supone más costes y más tiempo, y cada retraso significa estanterías vacías o precios aún más altos. La política comercial estadounidense, tradicionalmente vista como un motor de estabilidad en el mercado global del café, corre el riesgo de transformarse en un factor de incertidumbre. Durante décadas, Estados Unidos no solo ha sido uno de los mayores compradores del mundo, sino también un referente en estándares de calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Esa reputación, sin embargo, podría erosionarse si los proveedores empiezan a percibir que la relación comercial está sujeta a decisiones unilaterales y repentinas. En este contexto, otros mercados como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y cada vez más Canadá emergen como alternativas más predecibles. Las empresas exportadoras priorizan ahora la estabilidad contractual y la ausencia de riesgos políticos sobre la magnitud del mercado, lo que supone un cambio profundo en la dinámica global. Si el patrón se repite con más países productores, podríamos estar ante una reconfiguración histórica, una red de suministro más fragmentada, con menos dependencia de un único cliente, y con bloques comerciales compitiendo no solo por volumen, sino por confiabilidad. Este cambio reduciría la capacidad de Estados Unidos para influir en el rumbo del mercado, y podría abrir espacio para que nuevos centros de decisión, quizá en Europa o Asia, marquen las tendencias futuras. En el plano cultural, la transformación sería igualmente profunda. Los consumidores estadounidenses podrían ver desaparecer o encarecerse drásticamente perfiles de sabor que han acompañado su rutina durante décadas. La geografía del gusto, esa conexión invisible entre el origen del grano y la experiencia diaria de beber café, se vería alterada por razones ajenas a la demanda
o a la calidad y dictadas únicamente por la política comercial. La gran pregunta es si esta estrategia es sostenible o si en su afán de proteger ciertos sectores, Washington terminará debilitando su propia posición en un mercado que siempre ha dominado. La respuesta podría estar ya gestándose en los contratos que hoy se firman fuera de sus fronteras y en las relaciones que los productores están cultivando con clientes más estables. En la próxima parte, veremos cómo esta pérdida progresiva de confianza en Estados Unidos está reconfigurando el poder en el comercio mundial del café, y qué papel jugarán los consumidores en un escenario donde las decisiones políticas pueden cambiar el sabor de su taza diaria. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el epicentro del comercio mundial del café. Su influencia no solo se medía en términos de consumo, siendo uno de los mayores mercados del planeta, sino también en su capacidad para fijar estándares, dictar tendencias y liderar iniciativas globales de sostenibilidad y trazabilidad. Grandes marcas como Starbucks, Peet's Coffee o Green Mountain nacieron y crecieron allí, conectando a millones de consumidores del norte global con productores del sur. Sin embargo, las recientes políticas arancelarias están provocando un giro inesperado de ser un pionero y motor de integración, EU. Empieza a verse como un guardián restrictivo cuyo acceso depende de decisiones políticas más que de dinámicas de mercado. Esta percepción tiene consecuencias profundas. Los productores, ante el riesgo de perder rentabilidad o acceso, empiezan a reorientar sus exportaciones hacia destinos que consideran más previsibles como Canadá, la Unión Europea o mercados asiáticos emergentes. Esta diversificación no es un simple ajuste táctico, es una reconfiguración estratégica. Al reducir su dependencia de EU, los países productores minimizan el impacto de cualquier futura medida proteccionista y fortalecen relaciones con socios que ofrecen contratos a largo plazo y estabilidad en precios. En este nuevo tablero, el peso de Estados Unidos en las negociaciones disminuye y su capacidad de influir sobre precios internacionales o condiciones de compra se erosiona. Para los consumidores estadounidenses, este cambio puede sentirse de formas sutiles pero persistentes. Menor variedad de orígenes disponibles en los lineales, incrementos de precio más frecuentes y menos predecibles, sustitución de cafés icónicos por mezclas de menor calidad o perfiles distintos. El vínculo cultural entre el consumidor y su café, esa rutina matinal que combina sabor, aroma y familiaridad, corre el riesgo de diluirse. En su lugar podrían imponerse alternativas dictadas por la disponibilidad más que por la preferencia, transformando un ritual íntimo en una elección condicionada por factores externos. En el ámbito económico, la pérdida de peso de EU en el mercado global del café podría generar un efecto dominó. Si las grandes cadenas y tostadores se encuentran en otros mercados, la estabilidad que ya no perciben en Norteamérica, las inversiones, innovaciones y desarrollos de producto, podrían orientarse hacia esos nuevos centros de consumo. El liderazgo estadounidense se vería desplazado no por una caída en el consumo interno, sino por la pérdida de confianza de quienes producen el café. Mientras tanto, países como Canadá siguen reforzando su imagen como refugios comerciales, con una política abierta, contratos estables y una demanda interna fuerte, se posicionan como plataformas logísticas y comerciales para redistribuir café hacia otros destinos. Este rol antes marginal podría consolidarlos como piezas clave en la arquitectura futura del comercio cafetero. En última instancia, el cambio no es solo económico, es también simbólico. Cuando una taza de café deja de ser un simple producto y se convierte en un recordatorio de la fragilidad de las relaciones comerciales, algo esencial se pierde. La globalización que durante décadas permitió que un grano cultivado en las laderas de Minas Gerais llegara a una cafetería en Nebraska sin más obstáculos que la logística empieza a fragmentarse en bloques. Y todo esto plantea una pregunta incómoda: si un producto tan cotidiano como el café puede transformarse radicalmente por una firma en un despacho
a miles de kilómetros. ¿Qué otros elementos de la vida diaria están igual de expuestos? El café, símbolo de conexión global, podría ser también el primer aviso de un mundo donde el sabor de cada sorbo depende más de la política que del paladar. Quizá muchos sigan disfrutando de su taza de siempre, pero otros ya perciben que algo ha cambiado. Tal vez el aroma sea distinto o el precio más alto. Tal vez la marca que acompañó sus mañanas durante años ya no esté disponible. La pregunta es si como consumidores aceptaremos este nuevo orden o exigiremos mantener el vínculo con lo que siempre fue, más que una bebida, un pequeño placer cotidiano, que ahora está en manos de fuerzas mucho más grandes.